Bueno, puede sentarse, linda iglesia. Quiero compartir algo que creo que puede ministrarnos a nuestra vida de cualquier manera. El tema que quiero desarrollar en el día de hoy lleva como título La barca. La barca. Todos en algún momento hemos escuchado en la Biblia que se mencionan las barcas. Distintas ocasiones, voy a mencionar solamente algunas de las ocasiones en que se menciona la barca, pero es importante que todo buen estudioso de la Biblia debe saber es que la palabra está cargada de símbolos, cosas que se dice una cosa pero en realidad se refiere a otra. Por ejemplo, cuando se habla de ovejas, sabemos que no solamente se habla de animalitos de cuatro patas, sino que se está hablando de gente. También cuando se habla de los peces, se refiere a la gente. Y así por el estilo, hay mucho lenguaje simbólico que está en la palabra, como cuando se hablaba de la levadura, se refería en realidad a la doctrina. Y son lenguajes simbólicos que aparecen, que los podemos ir aprendiendo, desarrollando, pero sobre todo debemos nosotros aprender qué significan estas cosas. Para muchos la barca es simplemente un vehículo que nos permite movilizarnos sobre el agua, pero desde la perspectiva bíblica la barca es símbolo de la iglesia. La barca simboliza la iglesia, simboliza una congregación, por llamarlo de algún modo, o también simboliza a nivel general, a nivel mundial, la iglesia, a nivel universal. Pero mucha gente menosprecia el valor que tiene la casa de Dios, pero a través de esta palabra aprenderemos a valorar la oportunidad de ser parte de una congregación. Yo no sé si usted lo ve como una oportunidad buena o algo bueno, positivo en su vida, formar parte de una congregación, de una iglesia. Vamos a ver entonces si de verdad esto tiene valor o no, porque hoy día se ha levantado más que nada en esta temporada de cibernéticos y de tanta cosa que se ve, gente que menosprecia la casa de Dios, gente que dice, ¿para qué voy para la iglesia, para la casa de Dios si yo puedo escuchar a un predicador desde el sillón de mi casa? ¿Verdad? Y cosas como esa que la gente hoy está tomando como una opción para sustituir el congregarse. No, yo me congrego a través de cualquier plataforma. Nosotros ahora mismo estamos transmitiendo por distintas plataformas, pero jamás con la intención de que alguien interprete sustituir una cosa por otra. Esto lo hacemos como una manera de alcanzar a otras personas, como una manera de algún modo ministrar a alguien que no pudo llegar, ministrar a un enfermo que no puede salir, está alguien en el hospital, inclusive hasta en la cárcel, que sabemos que se cuelan teléfonos y alguna gente puede estar viéndonos inclusive en una penitenciaría. Puede estar pasando de distintas maneras, pero jamás en la vida utilizar estos medios debe ser interpretado como un sustituto del modelo que Dios estableció, del congregarnos en la casa de Dios. Cuando hubo el cierre por la pandemia, yo creo que todos de algún modo, el que de verdad está cimentado en la palabra, cómo nos dolió el hecho de no poder congregarnos. A otros, como les menciono, a otros les es indiferente, dijeron, ¿qué importa? Da lo mismo. Yo puedo verlo por el pastor solo predicando como hacíamos hace unos meses atrás con este santuario vacío, es lo mismo. No es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. No es lo mismo ver un comercial de comida que ir a comerse la comida. ¿Cómo va a ser lo mismo? Uno puede sostenerse, hacerse la idea, pero nada sustituye estar los hermanos juntos y en armonía en la casa de Dios. Si usted lo cree, dígale amén a la palabra, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de las barcas, vamos a hablar acerca de esto, porque las barcas pueden ser un representativo de las congregaciones. Cuando Jesús andaba conformando su ministerio, estableciendo quiénes serían los que estarían con él, dice que llegó a la orilla llaman el mar de Galilea, pero en realidad es un lago enorme, pero lo llaman el mar de Galilea. Y dice que allí habían dos barcas, pero dice la palabra que Jesús vio dos barcas y escogió la barca de Pedro. ¿La escogió para qué? Todos sabemos que era tanta la gente que seguía a Jesús, que Jesús decidió utilizar la barca de Pedro como un púlpito, como esto. Y esto me da a mí la idea de que había otra barca
que se alude que era de otro que después posteriormente fue discípulo, pero la que escogió, en la que Jesús se sube, es la barca de Pedro. Comienza el Señor a hacer esto, y todo comienza esta experiencia cuando Jesús comienza a hablar con Pedro acerca de 4 cosas, porque la barca debe ser interpretada como el lugar donde se originan los llamados. La iglesia, la congregación, es el lugar donde los llamados surgen. No hay tal cosa de una persona que esté por allá sola, sin pastor, sin iglesia, sin formación, que pueda venir a decir que ha sido llamado. Y uno dice, ¿qué de malo tiene? Bueno, lo que tiene de malo es que no fueron formados debidamente ni enviados por nadie. Todo llamado surge de una congregación. Todo llamado surge, todo ministerio que nace surge del cuidado pastoral, de la formación que una congregación ofrece, y de ahí surgen los llamados. De ahí la gente es enviada. Jesús dijo, ¿cómo irán si no fueren enviados? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El acto de enviar la gente es algo que tú no te lo puedes saltar. Ningún ministerio genuino, real, auténtico puede omitir esto de que yo sentí y que me fui porque sentí. No, tienen que ser enviados para ser estimados como legítimos y auténticos. De ahí donde cobra valor lo que es la casa de Dios. Entonces, vemos 4 cosas que voy a mencionar rápidamente. Jesús le dice a Pedro, préstame tu barca. El llamado surge cuando Jesús le dice, préstame tu barca. La segunda cosa que Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Subámonos a la barca y vamos hacia lo profundo. Después Jesús le dice a Pedro, echa la red. Después Jesús le dijo a Pedro, sígueme y haré de ti un pescador de hombres. La gente tiene que entender que cuando viene a los pies de Cristo, alguna gente se acerca a las iglesias y se acerca con otra intención. Y lo menos que quieren, ¿por qué mucha gente no quiere buscar de Dios? Porque dice que en la iglesia me piden. Y a mí no me gusta que me pidan. ¿Por qué tienen que pedir en la iglesia? Bueno, Jesús llamó a Pedro y lo primero que le dijo fue, préstame la barca. O sea, los llamados surgen de ese corazón dispuesto a entregar algo. La gente que no quiere entregar nada, es poco probable que puedan avanzar en el camino de Dios. Usted tiene que entender que Dios nos llama a ser generosos porque Él es generoso. Y nadie que no sea generoso es útil para el ministerio. No es útil porque el ministerio se trata de dar, no solamente de recibir. Boga mar adentro, y es un llamado a las profundidades. La palabra me enseña que la manera que yo puedo profundizar, ¿cómo Pedro podía bogar mar adentro? Dice usted, pues nadando. Bueno, probablemente se hubiese ahogado a medio lago. Pero dice, boga mar adentro. ¿Cómo yo puedo profundizar en las cosas de Dios? Menospreciando la barca, que es la iglesia. ¿Usted quiere crecer en los caminos del Señor? No vas a crecer frente a un televisor, ni jugando Nintendo. Vas a crecer cuando le des valor a la casa de Dios y le des valor a la casa de vida. Ahí te formarás y ahí crecerás. Dele un aplauso fuerte al Señor si lo cree. Debemos valorar la casa de Dios. Por eso cuando edificamos templos y cosas como lo que vamos a edificar, no lo hacemos como monumentos personales, lo hacemos con el propósito de recibir gente. Más personas podremos darle dirección en ese aspecto de la vida. Dios los va a encaminar para lo que Dios los llamó a hacer. Aquí hay gente que si yo les preguntara cómo era su vida antes, aquí los testimonios no acabarían. La gente dice, no, mi vida era así, así, y ahora, no, ahora es así, así, así. ¿Cómo surgió el cambio? En la casa de Dios. Muchos eran tremendos drogadictos, viciosos, alcohólicos. ¿Cómo están ahora? Diferentes. ¿Dónde pasó el cambio? En la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, en la barca de Pedro, hubieron cambios en la vida de Pedro. Pedro se dio cuenta que había algo más grande que su propio pecado. Era la misericordia de Dios. Él le dice, Pedro, apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús no le responde, sí, yo sé que eres pecador. No, le dice, ven y sígueme y haré tu vida, la convertiré en un pescador de hombres
como pocos han existido en la tierra, solamente que creas al llamado que te estoy haciendo en este día. Y Dios te dice en esta tarde a usted, hay un llamado también para usted. Usted está mirando su condición, usted está mirando que usted no puede, que usted no sabe, que usted no ha sido exitoso en nada en la vida, como lo fue Pedro, que no tuvo éxito en su pesca. Sin embargo, vengo a decirte que Dios tiene para ti un futuro brillante, porque todo aquel que Dios llama, lo llama para ser brillante y ser bendecido y ser ayudado por Dios, y tendrás el respaldo de Dios todos los días de tu vida. Todos los días. Boga mar adentro. La tercera cosa le dice, echa la red. Dios es el llamado de comenzar a recibir, a cosechar. La palabra sería a pescar, pero en la agricultura sería a cosechar. Echa la red. Es hora de lanzarnos y a recoger lo que Dios tiene para la iglesia, porque Dios tiene algo para la iglesia. ¿Será que puede decirle amén a eso? Entonces le dijo a Pedro, en esa barca, después del milagro de los peces, Jesús le dijo a Pedro, sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Y aquí vemos otro simbolismo. Vimos que la barca representa a la iglesia y Pedro pesca muchísimos peces, y Jesús le dice a Pedro, mira, del mismo modo que yo te he ayudado a poder atrapar tal cantidad de peces en un horario que no se supone que tú pesques, yo también te voy a ayudar. Y lo que estás viendo con peces, lo haré contigo, pero con gente. La iglesia, la barca, es importante porque en la barca vamos a recibir no solamente el llamado, también sabremos que Dios hará de nosotros pescadores de hombres, haremos discípulos, ganaremos almas, porque ese es el llamado. Ese es el llamado. El fundamento del llamado es ese. Entonces, iglesia, aquí hay que ver algo. Quiero dar un poquito para atrás en lo que mencioné, porque dijimos que las barcas pueden ser un representativo de las congregaciones. Y aquí se ve algo que vale la pena, que no debemos omitir nosotros. Porque alguna gente, escuche bien, algunas personas tienen que entender ese concepto que tú tienes, que alguna gente tiene, que en cualquier sitio se busca de Dios. Yo difiero bastante de eso. Yo lo he dicho en otras ocasiones y me vuelvo a reiterar. Yo creo que Dios tiene para cada discípulo una congregación. Yo no creo, ni creeré. No hay quien me pueda convencer en este asunto de gente que anda cambiando de congregación cada 2-3 años. Eso yo no lo puedo aceptar de ningún modo, que usted me diga que Dios lo tiene a usted así. No, yo no creo. Yo creo que Dios pone a un cristiano en una congregación para ser formado y no para que usted ande brincando como si fuera usted ranita, conejito, canguro, lo que usted quiera. Yo creo que porque la mayoría de estos movimientos surgen de discordias, de problemas no resueltos, de gente que tiene problemas y prefiere evadirlos e irse. Y no es tal cosa como que Dios me mueve. Es como que tú tienes un problema interno. Algo está en ti no resuelto y tú dices, pues debe ser que Dios me está sacando. No, Dios no te está sacando, sino a mí. Si yo fuera a utilizar ese precepto para mi vida, yo hubiera postergado ya 20 iglesias. Porque cada vez que tenga un problema entenderé que Dios me quiere sacar de aquí. Y yo entiendo que no es que Dios me quiere sacar de aquí. Entiendo que es un problema que yo tengo que superar, tengo que crecer, tengo que madurar y tengo que desarrollar herramientas en mi vida que me permitan ver la gloria de Dios en el lugar donde Dios está. Dele la gloria a Cristo si puede. Gloria a Dios. Bueno, y aunque no es una barca, pero todos sabemos que el arca de Noé tiene los elementos de una barca enorme. Y sabemos que representó el medio de salvación. El medio de salvación para las personas como hoy. La iglesia podrá tener miles de faltas y carencias, pero errores, equivocaciones, pero sigue siendo la iglesia del Señor. Lo que tenemos son cositas que nos suceden, errores que pasan, donde quiera que hay gente hay problemas, pero eso no quita que somos la iglesia del Señor. Así que puesto los ojos en Jesús, y hay que entender que cualquier problema que venga a la vida suya dentro de la iglesia, el Espíritu Santo está aquí y lo va a ayudar a usted a enfrentar ese problema, a vencer ese problema, y usted va a salir de aquí más maduro que como entró. Gloria a Dios. Pero aquí vemos, mis amados, en el milagro que Jesús hace. Dijimos que habían 2 barcas, Jesús escogió la barca de Pedro. Y también vemos que aunque las 2 barcas se llenaron de peces, la bendición inició en la barca de Pedro. Yo creo que usted me oiga. Me estoy reenfocando en el punto donde
hablamos de la revelación que Dios tiene para cada discípulo en cada lugar. Habían 2 barcas, pero en la barca de Pedro están pasando cosas que no están pasando en la segunda barca. Quiero que me oiga. La segunda barca, dice la Biblia, que cuando llegó la hora de sacar las redes, la red era tan grande la pesca que no se podía levantar toda. Y Pedro decidió hacer señas a la otra barca. En la otra barca no estaba Jesús. En la otra barca no escucharon cuando Jesús dijo boga mar adentro. La otra barca no fue escogida. La otra barca no escuchó cuando el Señor le dijo a Pedro, echa la red a la derecha. No estaban ellos ahí. La otra barca no sabe lo que está pasando. Pero Pedro tiene a Jesús en la barca y tiene un desafío enorme, que es una pesca enorme que él no puede manejarla solo. Dice la palabra que entonces hace señas y la otra barca responde a las señas. A Pedro no le hicieron señas, a Pedro le dijeron. Y hay que entender una diferencia entre lo que son las señales y lo que es palabra de Dios. Mire este ejemplo. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo, dice él, yo iré y veré qué será esta señal. Y cuando Moisés se acerca no pasa gran cosa. Una zarza que él dice, pero y esto no se quema, pero no pasa nada en Moisés. ¿Qué es lo que hace el cambio en la vida de Moisés? Cuando oye la palabra que le dice, Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar en que tú estás no es cualquier sitio, es un lugar santo. ¿Qué quiere decir? Que la señal te atrae, pero no es palabra. La gente que anda buscando milagros, los milagros deben ser interpretados como señales, pero no son palabra. Lo que cambia a una persona es la palabra. Lo que hay en la barca de Pedro, hay palabra, porque está Jesús. Le dice, boga mar, préstame la barca, boga mar adentro, echa la red. Jesús está en la barca y es la palabra la que está dirigiendo a Pedro. Pero la otra barca es dirigida por señales, pero la señal los llevó a donde estaba la palabra. ¿Será que alguien puede decirle amén a eso? ¿Será que o se me perdieron todos en el camino? Dígale amén a la palabra y valore la bendición de tener palabra. Entonces, ¿qué vemos? Las barcas pueden representar, como dije, con una congregación, pero aquí vemos 2 barcas y 2 barcas que están recogiendo pesca. Pero hay una diferencia entre las 2. Es que una es el referente para la otra. En una se originan las cosas y aunque las 2 barcas están teniendo éxito, hay una distinción entre las 2 barcas. Y es que en una barca hay palabra y la otra se mueve por la señal de que algo está pasando en la otra barca. Eso es muy importante para usted. Saber, entender de la señal y entender también dónde es que está la palabra. ¿Será que usted puede decir hoy, damos gloria a Dios porque hay palabra de Dios en la casa? Gloria al nombre de Jesucristo. Hay palabra. Esto es importante decirlo, iglesia amada, porque hoy día los creyentes, la gente tiene una manera muy peculiar de determinar dónde Dios los quiere. Y algunas personas le prestan más atención a las señales que a la palabra. ¿Qué será lo que hace valiosa a una iglesia o un referente a una iglesia? Por lo general miramos cosas que no son las determinantes. Son importantes, pero no son las determinantes. ¿Qué miramos? Buenas facilidades, buenos edificios. Y los músicos son profesionales. Y los de la multimedia son expertos en cibernética. ¿Me explico? Y hay aire acondicionado ahí. Sí, porque sin aire yo no voy para allá. O sea, son las cosas que la gente mira para establecer y decir cuán buena o cuán mala puede ser una barca. Pero aquí lo que yo tengo que entender, que lo que es importante para ti y para mí en nuestra formación de discípulos es la palabra. Todo lo demás pueden ser señales que te dicen cualquier cosa,
pero la palabra es la que te establece a ti lo que tú estás siendo formado, cómo estás siendo formado y cómo estás creciendo en el camino del Señor. Dele la gloria a Dios si puede. Mire, les cuento esto, un testimonio que nos trajo nuestro apóstol de congregaciones que él conoce, mega congregaciones que celebraban 5 servicios los domingos y los santuarios sobre 2,000, 3,000 personas y celebraban 5. Hoy día están celebrando 1 a medio camino y medio lleno. Y se miraba este contraste. ¿Qué está pasando? Bueno, pues me preguntaron y como me preguntaron yo respondí. Yo lo que creo es que esa gente no estaba bien formada. Porque si una congregación se vaya, el 70% de la iglesia no aparezca por la pandemia, eso significa que ahí no había fe. Pero donde hay palabra, habrá fe. ¿Será que puede decirle amén a la palabra? Donde hay palabra, vamos a seguir hacia adelante en el nombre poderoso del Señor. Entonces, linda iglesia, en la barca yo aprendo a cómo elevar mi fe. La fe tiene que crecer. Vamos a ver ejemplos de cómo elevar mi fe. Número 1, los vientos azotaban la barca, pero dice que Jesús dormía. Eso fue algo que desconcertó a los discípulos. Al punto que ellos dijeron, maestro, no te da cuidado, tú no estás viendo en el lío en que estamos, nos vamos a morir. Y tú ahí durmiendo. Ese sueño de Jesús no es como el sueño que usted y yo podemos malinterpretar como de indiferencia, como de la gente dejada que no le importa. No, ese sueño me implica confianza. La fe me hace estar confiado en los peores momentos de mi vida. Cuando te llegan las tormentas de la vida, tú sabrás si te estás desarrollando en fe o no, de acuerdo a cómo se afecta a tu sueño. Si no puedes dormir por la ansiedad que te producen los problemas, necesitas más fe. Necesitas escuchar palabra que alimente esa área de tu vida en la cual estás ansioso. Pero Jesús dice, dormía. ¿Quién se duerme en una tormenta? Esa barca ahí dando golpes y el agua entrando y las olas furiosas y Jesús durmiendo. ¿Por qué Jesús haría tal cosa? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque el Señor quiere que nosotros entendamos que las barcas sí van a estar expensas en situaciones, en temporadas donde serán azotadas. Pero cuando Jesús está en la barca, tú puedes estar tranquilo que no perecerás porque Jesús está contigo. Y por eso, aunque la iglesia sea azotada, sea perseguida, vengan líos grandes, problemas, la iglesia permanecerá porque Jesús está aquí. Dele la gloria a Dios. Aleluya. También me enseña esta experiencia que en la barca aprendo que aunque hayan vientos contrarios, yo debo continuar. Iglesia, la barca me enseña que hay periodos donde vamos por la vida con un mar que parece el mar de cristal. Parece una autopista el mar, de tan bonito, pero hay momentos en los cuales se navega con vientos contrarios. Pero lo importante es saber que Jesús está en la barca. Lo importante es saber que Jesús está con nosotros y que aunque vengan vientos que muchas veces parece que no nos dejan avanzar, yo vengo a decirte de parte del Señor que ese viento te está impulsando cada vez más a tu destino. Dele la gloria a Dios si puede en este día. Porque Pablo naufragó en una embarcación, todos sabemos, iba hacia Roma, pero la tempestad no impidió que él llegara a Roma en el tiempo que Dios quería que él llegara. La tormenta lo hizo llegar más pronto. La palabra dice que cuando Jesús camina por encima del agua y Jesús se sube a la barca en medio de una tormenta, dice que cuando Jesús llega, y de eso hablaré un poco más adelante, dice la palabra que se hizo grande bonanza y enseguida llegaron al lugar donde iban ellos a ir, dando a entender que parece que los vientos vienen para no permitirte avanzar, pero Dios va a transformar ese viento en el impulso que tú necesitas para llegar más pronto a donde tú necesitas llegar. Denle el aplauso si puede al Señor. ¿Cómo interpretamos las tormentas de la vida?
Lo interpretamos como que no vamos a llegar, como que nos tenemos que rendir, que ya es hora bueno, pues este debe ser el final de nuestra vida. Pero la Biblia no me enseña eso. Dice que ellos iban rumbo a Gadara y no podían avanzar, no podían llegar. Y los sorprende la madrugada. Pero cuando Jesús llega a la barca, dice que se hizo bonanza y enseguida llegaron al otro lado. Porque vamos a llegar al otro lado. Cuando estamos en la barca, vamos a llegar al otro lado. Mantente en la casa de Dios, mantente en la casa de vida. Vas a llegar al otro lado. Dele fuerte ese aplauso a Cristo en esta mañana. Llegaremos. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta tarde, pero solamente te quiero decir, te animo a que continúes. Dejar a Dios no debe ser una opción, porque no te irá mejor, te irá peor. Alguna gente comete el peor error de su vida en sus situaciones de adversidad. Dejaré a Dios. No vale la pena buscar de Dios. Mira, también que me iba y ahora que estoy, mira las pruebas que me están viniendo. ¿Será que Dios no me ama? No voy a buscar más de Dios. Cuando vengan las tormentas de la vida, sigue remando, continúa peleando, continúa empujando hacia adelante. Mantente enfocado en el objetivo de tu vida y tú vas a ver algo que no has visto y escucharás algo que no has escuchado. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué vemos, mis amados? Porque en la barca crece nuestra fe. Y la fe de Pedro le creció en la barca. Sabemos que la tempestad y todo, y de momento pues ven una figura fantasmagórica que se acerca por encima del agua, y Pedro y todo el mundo dice: nos vamos a morir, porque ahí viene la santa muerte, dijeron ellos. Pero de momento Jesús les dice: no teman, yo soy. Ajá. Y cuando Pedro oye eso, bueno, dijo: pues qué bueno que viene Jesús. Pues si viene Jesús se va a poner buena la cosa, y caminando por encima del agua se va a poner mejor, porque mire, significa, pero Pedro eleva su fe, porque en la barca elevamos la fe. Cuando tú sufres las pruebas y los embates de la vida, las tormentas, dentro de la barca, tu fe va a crecer, porque va a crecer. Dice la palabra que Pedro dijo: si eres tú, pues déjame que yo también haga eso también, que yo también camine por encima del agua. Todos sabemos esa historia, pero ¿no será extraño que una persona que piensa que puede morir en una tempestad, en lugar de decir: Señor, entra acá y danos paz, seguridad, acaba con esto, Señor? Recuerden que son dos incidentes diferentes, son dos tormentas diferentes, y las dos hablan de fe. Número uno, cuando Jesús se duerme en la barca y manda a callar el viento y a la mar. Eso es una experiencia. Y otra es la experiencia cuando los manda solos y va caminando. Él se reencuentra con ellos en medio del lago, del mar, en medio de una furiosa tormenta. Pero lo que pasa en lo primero no es lo que pasa en el segundo. Porque en la primera experiencia, escuche bien, porque la barca es un lugar de revelación. La palabra dice que en la barca, cuando Jesús llega y se despierta y reprende al viento y a la mar, los manda a callar. La Biblia dice que los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar manda y le obedecen? O sea, ellos caminaban con Jesús, pero con un concepto inferior, porque preguntan: ¿quién es este hombre? Obviamente no estaban totalmente claros en la revelación. La barca es un lugar de revelación, pero después dice la palabra que después que Jesús, en el otro incidente, donde dice la Biblia que entonces Pedro dice, porque ya Pedro sabe que no anda con cualquier persona, y cuando ve a Jesús y le dice: si eres tú, manda a que yo vaya contigo. Y esto es interesante analizarlo, porque si ellos inicialmente creían que era un demonio, ellos creían que era un espíritu de muerte que venía a llevárselos. Eso es lo que ellos pensaban, tenían miedo. Ahora le pregunto yo: un espíritu de muerte no puede decirle a alguien: ven. La señal que Pedro pone: si eres tú, invítame a ir contigo. Pedro sabía que era Jesús. Pero lo que quería era darse una probada de qué se sentía
caminar por encima del agua, porque así es la fe. Y si eso se da con alguna gente que uno conoce, hubieran tildado a Pedro de todo menos de hombre de fe. Mira, tú descarado, ¿cómo te atreves a pedir esas cosas? Quiero decirte que cuando hay fe, cuando tú tienes fe, ninguna petición ofende a Dios. Tú no puedes hacer una petición tan grande que ofenda a Dios. Dios se puede ofender más con la falta de fe que con una gran petición. ¿Será que tú puedes decir en el día de hoy, voy a orar fervientemente por algo que se supone que no pase, pero voy a creer por la fe que el Señor me lo entrega en la mano? Dele la gloria a Dios si puede. Aleluya. Dice la palabra que cuando Jesús, bueno, yo me he imaginado esta escena de mil maneras, pero dice que Pedro comenzó a hundirse, ¿verdad? A hundirse porque le dio miedo, la fe la perdió, le duró poco, porque con esto vengo ya mismo. O sea, la fe le duró poco, se le apagó la fe a mitad de camino y Jesús lo rescata. Sí saben eso, ¿no? ¿Usted se imagina cómo sería ese rescate? ¿Usted se lo ha imaginado? ¿Cómo traería el Señor a Pedro? Yo no sé. Yo no me lo imagino a Jesús por una mano y arrastrando a Pedro, tragando agua. Yo como que no me lo imagino así. Yo como que lo que me imagino en esa escena es que el Señor, con ese brazo poderoso, levanta a Pedro como el que levanta a un bebé y lo agarra y le dice Pedro, y lo lleva a la barca. Dice que Jesús lo sacó del agua. El tipo se está ahogando y Jesús lo saca del agua y lo sube y lo pone en una situación que no se ahogue. Me voy dejando entender. Y va con él y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Ibas bien, ibas bien, dudaste, pero por lo menos caminaste. Sí, porque qué duros somos con Pedro, ¿verdad? Le damos a Pedro, hombre de poca fe, pero fue el único discípulo que pudo repetir, aunque fueran 4 o 5 pasos, tal señal de caminar desafiando las leyes naturales por encima del agua. 4, 5, 10, no sé cuántos dio, pero fue el único que los dio. Entonces Pedro merece un poquito de reconocimiento. Denle un aplauso fuerte a Cristo si puede. Y a Pedro también, donde quiera que estés, Pedro, recibe también nuestro reconocimiento. Fuiste el único, nadie más lo ha hecho. Maravilloso el Señor. Se fija cómo a Pedro lo saca de un pescador normal y en la barca le da un upgrade, lo hace pescador de hombres, lo inicia en el ministerio. En la barca vuelve otra vez y ve una tormenta para que sepas cómo responder en medio de las tormentas de la vida. Y después lo vemos en otra tormenta que ya no respondió igual, sino ahora, mira, ahora Pedrito anda creciendo en fe, de andar miedoso, llamando a quien tenía que llamar, pero miedoso. Ahora lo vemos que caminó por encima del agua, como que está creciendo Pedrito. ¿Será que puede decir amén a eso? Y tú también estás creciendo en esta hora, porque por eso no enfrentas las crisis de la vida como las enfrentabas antes, que no tenías a Dios. Ahora las enfrentas como un hombre y una mujer diferente, porque en la casa de Dios, en la barca donde Dios te ha puesto, tu fe ha crecido. Dele la gloria al Señor. Mucha gente en las crisis se iban a la cantina a beber tequila, dame mezcal, decían, ya no piden mezcal, ahora corren a la presencia de Dios y mínimo llaman al supervisor o al pastor, deme un consejo porque estoy en crisis. Estás creciendo en fe. Antes de borracho, ahora buscas consejo en los hermanos. Estás creciendo en fe. Denle el aplauso fuerte a Cristo si puede. A su nombre sea la gloria. ¿Verdad? La gente que despechada, los dejaba la novia despechados, poniendo canciones de despecho en la cantina. Maldita mujer. Y borracho. Ya no. Ahora enfrentan la vida diferente. Estás creciendo en la fe. ¿Tú crees que eso te vino solo? Eso te vino porque estás en el lugar correcto, alimentándote de lo correcto. Estás donde Dios te tiene, donde Dios te plantó, en la casa de Dios. Dele la gloria a Cristo si puede. Aleluya. Iglesia, la barca es un lugar de revelación. Y dice que cuando Jesús llega a la barca, se hizo grande bonanza. Pero es que la barca, la iglesia a la que tú perteneces, es un lugar de revelación. Dele la gloria a Dios si puede. Aleluya. Porque dice la Biblia que en ese instante, dice la Biblia que los discípulos se postraron y lo adoraron. Ellos todavía no habían tenido esta experiencia de postrarse a los pies de Jesús y adorarlo.
¿Se recuerdan? ¿Quién es este que aún los vientos? Cuando Pedro tiene la experiencia del llamado, de la pesca, solo dice, apártate de mí que yo soy un hombre pecador. O sea, no te me acerques mucho que tú no sabes lo que yo cargo. O sea, ¿me explico? Pero ahora lo que sucede en esta experiencia es que los discípulos se postraron en la barca y adoraron a Jesús. Lo adoraron porque dijeron, lo que pasó la otra vez es diferente a lo que pasó ahora. Ahora caminó por encima del agua. Y no tan solamente eso, sino que le dio facultad a Pedro de caminar 3, 4, los que hayan sido, pasos que haya dado. Pero también vimos a uno de los nuestros hacer lo mismo. Nadie puede hacer estas cosas. Creíamos que lo habíamos visto todo, pero hemos visto maravillas. Y se postraron y adoraron al Señor. La barca es un lugar donde la gente debería postrarse y adorar al Señor, y no andar nosotros viendo cómo animamos a la gente para que le dé un aleluya, un gloria a Dios. La gente debería saber que está agradecida con Dios y que ha crecido en fe y que tiene el deber de adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Me explico? Entonces, porque la barca es un sitio donde crecemos en fe. Tú quieres crecer en fe, vas a crecer en la casa de Dios, no vas a crecer allá pegado al televisor ni jugando Nintendo. Es en la casa de Dios que se desarrolla fe. Y ahora Pedro dice, ahora Pedro no dice, pues repítelo de la otra vez. Dile al viento y a la mar que se calle, repítela de nuevo, Señor. No, Pedro ya no le importa la tormenta. Pedro ya no le dice, manda a callar los vientos que me muero del miedo. No, Pedro no dice nada de eso. ¿Qué dice Pedro? Los teólogos de aquí. Eres tú. La pastora teóloga. Si eres tú, manda entonces que yo vaya contigo. Usted está analizando la respuesta de Pedro. De verdad, de corazón. Usted se está poniendo en los pantalones, en los zapatos de Pedro. En la túnica. En la túnica de Pedro, en la sandalia de Pedro. Hay una tormenta que les amenaza con la vida de ellos. Llega el que la otra vez le dijo a la tormenta, shut your mouth. Be quiet. In the instant, the storm calmed down. Ahora, hay una tormenta igual. Vuelve el mismo. Pues Señor, repítela. Dile a la tormenta, be quiet. Pero no es lo que Pedro pide ahora. Primero dijo, levántate que perecemos. Ahora no le pide eso. Eres tú. Manda que yo camine tan bien como tú. ¿Dónde ocurre eso, iglesia amada? En la barca. Y la barca es símbolo de la casa de Dios. Y es que en la casa de Dios, como enfrentaste una tormenta hace 5 años, el permanecer en la casa de Dios, no volverás a enfrentar eso mismo como lo enfrentaste antes. Lo enfrentarás con más fe. Lo enfrentarás con peticiones superiores. Si Dios te contestó en el pasado y calmó una tormenta en medio de tus temores, ahora Dios te permitirá caminar por encima de la tormenta porque tu fe ha crecido. Dele la gloria a Dios si puede. Aleluya. Lo que indica que la fe de Pedro creció desde la primera tormenta a la segunda tormenta. Pero no manifestó toda la fe que debió. Usted sabe la historia. Pedro comenzó a caminar, no sé cuántos pasos daría, pero en cierto momento quitó la mirada de Jesús y dijo, ¿y qué tremenda ola viene ahí? Espérate. ¿Y qué ventolera por acá? Y aquel otro rayo por allá. Quitó la mirada. ¿Y qué le pasa? Se hunde. Porque todo el que quita la mirada de Jesús se hunde. Pero mientras tú tengas los puestos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el que mira a Cristo no se cae, el que mira a Cristo no se pierde, el que mira a Cristo no fracasa, el que mira a Cristo tendrá victoria. Dele el aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Iglesia amada, Pedro pidió ahí caminar por el agua porque en la barca uno desarrolla fe. Jesús siempre que llevó a los discípulos a la barca, los llevó para hacerlos crecer. La barca es un lugar, el lugar donde vemos la autoridad de Jesús. Si tú recibes esa autoridad en tu corazón en el día de hoy, yo te aseguro que tu vida va a ser una vida mucho mejor.
No tan solamente porque podrás estar sumiso a la palabra, sino también podrás estar bien confiado, sabiendo que nadie tiene más autoridad. Y entendiendo, no solo de labios, sino entendiendo de corazón, de lo más profundo de tu ser, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea la gloria del Señor. Sí me estás entendiendo, ¿verdad? Todo el mundo se sabe eso, pero que te salga de lo adentro, que tú digas, Él es Rey de Reyes y es Señor de señores. Él es el Señor del presidente de los Estados Unidos. Él es el Señor de Afganistán. Él es el Señor de tu país. Él es el Señor de tu vida. Él es el Rey de Reyes. Y no importa lo que los hombres quieran hacer o no hacer, hay una autoridad encima de ellos que es poderosa para destruir cualquier adversidad que se levante en contra de un hijo y de una hija de Dios. Porque en la mano de Dios está el corazón de los reyes para que hagan lo que Él quiere que haga. Eso se llama autoridad. Y en la barca yo estoy consciente de que hay una autoridad que va por encima de las autoridades del gobierno, las autoridades de la migración, las autoridades de lo que sea. Hay una autoridad que es más grande y es la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. En la barca también es un lugar donde recibimos doctrina, recibimos fe, revelación de algunas cosas, pero también somos doctrinados. Es importante que los cristianos seamos gente que amemos la doctrina de la palabra de Dios. No que seamos gente que nada más lleguemos ahí a calentar una silla porque otra gente va, tu primo viene y la comadre, la muchacha que te gusta viene a esta reunión y por eso tú vienes. Bueno, por ahí se empieza, pero no debe ser lo que te motiva a ti. ¿Sabes por qué yo digo eso? Porque la primera vez que yo fui a una iglesia, yo no fui porque quería buscar de Dios. Yo fui, mire, pendiente a las cosas del mundo, a las atracciones del mundo, a la carne, a la gustadera. Yo estaba pendiente a la pastora de ustedes. Y dije, la única forma que puedo hablar ahí es que me acerque a la iglesia, porque ahí como no votan a nadie, si llego a la casa me votan, pero en la iglesia no. Y me fui. ¿Me entiende? O sea, hay veces que uno así empieza, pero uno cambia. Ya no estoy en la iglesia por ella, ya la tengo. Escuche bien, la barca, que es la iglesia, es un lugar de correcciones. Recibimos doctrina. Jesús le dijo a los discípulos en la barca, fíjense las revelaciones de la barca. Iban en una barca, Jesús acaba de hacer el milagro de la multiplicación de ¿qué? De los panes y los peces, ¿verdad que sí? Los panes y los peces, Jesús le dio comer a la gente. Se montaron en una barca y las 12 cestas de comida que sobraron, Jesús se las dejó allá a la gente. Las repartieron ahí, cada uno agarró to go para el camino. Bueno, la cosa es que ellos no tenían pan, más comida con ellos. Y Jesús en la barca, cuando iban a trasladarse a la otra orilla, les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y se comienzan ellos a preocupar y a decir, ay, Jesús nos está diciendo esto porque no traímos comida de la que sobró. Y Jesús, como les conoce los corazones y los murmullos a la gente habla así, pero Jesús sabe. La iglesia. Jesús sabe, no se haga. O sea, usted cree que nadie lo ve, Jesús lo está viendo. Y le dijo Pedro a Juan, no traímos pan. O Juan a Pedro, dice que entre ellos comenzaron no traímos pan, ¿por qué no traíste? No, a mí se me olvidó, ¿y por qué no te acordaste? Y una bulla ahí entre dientes. Y Jesús digo, yo no les digo estas cosas por el pan terrenal. ¿No vieron cuántos panes convertí con 5 panes y 2 peces y le dimos? Yo no tengo déficit, yo puedo hacer esto 1000 veces. Yo no estoy hablando del pan que se come, estoy hablando de la doctrina. Dele la gloria a Dios si puede. Aleluya. Bueno, y tengo otra prédica que me vino esta mañana, porque una prédica pare otra. Todos pensamos en los 5 panes y 2 peces como elementos de números para establecer un comienzo. Mire, dice 5 panes y 2 peces. Los panes representan la palabra y son 5. Y 5 son los ministerios que Dios estableció. Por eso siempre los panes son más que los peces, porque la palabra es más. Los peces son hombres y los panes es palabra. Y la palabra siempre es más
que los peces. Y Jesús, y la suma de ambos da 7. Y 5 más 2 son 7. Y 7 es el número de la plenitud de Dios. Cuando Jesús establece números, esto no se lo ha escuchado ningún predicador. Vaya a buscarlo a YouTube, se lo encuentra. Eso Dios me lo dio a mí, porque lo busqué de madrugada. Mi alma alaba la gloria. Y Dios me dijo, te voy a mostrar algo de la multiplicación que no te había mostrado antes. Esos 5 panes y los 2 peces representan mi plenitud. La palabra siempre es más. Los 2 peces son los seres humanos, son los menos. Y la suma de ambos es 7, que es la plenitud mía. Yo hago lo que quiero con el hombre. Dele la gloria a Dios. Palabra de Dios. Diga palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Iglesia linda, escuche. Recibimos doctrina en la casa de Dios. Y también la barca, como nosotros acá, esta barca, es un lugar de correcciones y reprensiones. Dios nos corrige y Dios nos reprende. En la barca, Dios le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primero le dijo a los otros, no les he dicho, que se maravillaron de que reprendió el viento y la mar, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? La barca es un lugar donde somos corregidos, donde somos reprendidos. En la barca aprendo que podemos tener fe para iniciar, pero necesitaré más fe para terminar bien, fe para iniciar, fe para continuar y fe para finalizar. ¿Será que alguien puede entender esta palabra que le digo yo en este día? Necesitamos no solamente fe para convertirnos, necesitaremos fe para perseverar y necesitaremos fe para llegar hasta el final de nuestra asignación. Porque Pedro por fe se subió a la barca, por fe caminó, pero fe le faltó para finalizar. Necesitamos fe para empezar, fe para convertirnos, fe para perseverar y fe para cumplir con el llamado que Dios me ha dado. Denle el aplauso fuerte al Señor si puede. Aleluya. Iglesia amada, yo tengo algo más que decirle acerca de esto. Vamos a ministrar ya mismo según la necesidad. La barca es un lugar donde hay nuevos comienzos para nosotros. Cuando Pedro se sintió decepcionado, ¿sabe que Pedro se decepcionó en cierto momento de la vida? Porque negó al Señor 3 veces, porque es fe para empezar, fe para continuar y fe para finalizar. Y a Pedro le faltó la fe para finalizar. Pero cuando él se frustró ante esa situación, ¿qué dice la Biblia? Que él dijo, voy a pescar de nuevo. Se fue de nuevo a pescar, pero dice la palabra, siempre interpretamos eso como un Pedro desenfocado, un Pedro que se apartó de la voluntad de Dios hasta cierto punto. Pero hay otro aspecto importante de esto, es que Pedro no se fue a la cantina, Pedro no se fue a un burdel, Pedro no se fue a un punto de droga, Pedro se fue al lugar donde inició todo, porque la barca es donde inicia todo. Y cuando Pedro se vio frustrado, no se fue a las cosas del mundo, se fue al lugar donde le recordaba aquel divino llamado. Y yo vengo a decirte en esta tarde que aunque te sientas frustrado, vuelve a la barca de Dios, porque en la barca de Dios, Dios volverá a amarte como te llamó el primer día. A su nombre sea la gloria. ¿Qué vemos? Que en la barca Pedro llega, se pone a pescar y otra noche de fracaso como aquella noche. Otro recuerdo amargo. Soy un fracasado, diría Pedro. Pero para sorpresa de él, alguien desde la orilla les dice, lancen la red a la derecha y hallarán. Y ellos automáticamente obedecen. Pero Juan dice, es el Señor que está en la playa. Y al instante Pedro se pone la ropa de nuevo, porque se había quitado la ropa, y corre al encuentro con su maestro. Vengo a decirte en esta hora que aunque tú hayas tenido grandes fracasos en la vida, aunque no te haya alcanzado la fe para terminar bien, mantente, vuelve a la barca donde todo inició, porque allí Dios volverá a encontrarse contigo y a decirte, todavía hay una agenda con tu vida. Dale la gloria al Señor si puede. A su nombre sea la gloria. Pedro se volvió a vestir, y ahí donde ocurre, en esa barca, saliendo de ahí, se vuelve a escuchar al Señor, ¿me amas, Pedro? Pero también Pedro responde las 3 veces. Póngase de pie. Pero también dice la Biblia que Dios le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo el Señor con esto? Que el Pedro frustrado, fracasado, que le faltó fe para finalizar. Pero qué bueno que no se fue a otro lado. Qué bueno que volvió a la barca donde todo comenzó.
Cuando te falte la fe y digas, he fracasado, no es para el mundo que vas. Regresa a donde todo comenzó y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de que el mismo que te llamó y te habló con amor la primera vez, te va a volver a preguntar, ¿tú me amas, hijo? ¿Tú me amas, hija? Sin un reproche. No te dirá hipócrita porque te faltó la fe. No, no te va a decir así. Te va a decir, apacienta mis corderos. Te va a decir, tengo un plan contigo. Te va a decir, todavía, lo que hablamos primero, todavía sigue. Tu falta de fe no abortó lo que hay contigo. Hay alguien que está recibiendo esta palabra. Yo estoy sintiendo que algo está pasando en el corazón de alguien. Alguien está sintiendo la necesidad hoy de escuchar esta palabra y recibirla. Tu fracaso no establece que tú eres un fracasado. Tuviste un tropiezo, te faltó la fe, pero te vas a levantar en el nombre del Señor. Dale la gloria a Cristo si puede en esta preciosa tarde del Señor. Antes de terminar esta reunión, la dama se acercó al altar. Yo no voy a meterme en ese trato de Dios con ella. Ella sintió venir, para eso está el altar. Pero si usted también necesita venir, venga ya, me quedan 3 minutos para orar. Si va a venir, venga ya. Si necesita oración, renovarse, venga ahora mismo, porque vamos a orar por cada persona que necesite este impacto. Yo dije que había una persona que me estaba extrayendo, lo sentía. ¿Usted cree que solamente Jesús sintió eso? Jesús no dijo eso para que usted y yo pensemos que solo Jesús. Cuando alguien está extrayendo de lo que Dios está aportando, tú lo sientes. Tú lo sientes. Virtud y poder salió de mí, dijo el Señor. Y no sabía, preguntó quién era, aunque sabía. Aquí está el Señor para ayudarle. Lo mismo sucede en la casa. Alguien está recibiendo palabra. Alguien está recibiendo lo que necesita hoy para salir adelante. Oramos al Señor. Adoramos al Señor, hijos. Iglesia, levante sus manos al cielo y reconozca la bendición del Señor. Y si quiere adelantarse, hágalo en este instante porque no hay tiempo para más. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Levante sus manos al cielo y reconozca el señorío de Jesús en la barca. No dejes la barca, pase lo que pase, no la dejes. La barca a veces es incómoda, pero ningún lugar es mejor que la barca. En ningún lugar estarás mejor en la barca. No la vayas a dejar. No te vayas a alejar de ella. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos, Señor. Adoramos el nombre de Jesús, que es bueno, que es bueno, que es bueno. Adoramos tu nombre, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, bendice las personas que se acercan al altar, Dios del Señor. Padre, para que tú, Dios mío, traigas paz, traigas reposo, traigas fuerza, traigas sosiego, Señor, a sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, trae paz al corazón de esta mujer, Señor. Trae paz, Señor. Trae sosiego, Dios. Padre, un nuevo comienzo para su vida, Dios de los cielos. Que se abra una puerta de esperanza, Dios, en el túnel, en el camino. Confía en el Señor, hija. Acércate a Dios como nunca antes, porque Dios hace nuevas todas las cosas. En Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay reposo, en Dios siempre hay un camino, aleluya. Y has venido a cobijarte en las manos del Señor, en los brazos del Señor. Y en los brazos del Señor estarás segura y tranquila. Recibe paz ahora. Recibe paz, recibe paz. Recibe paz y fuerzas nuevas y descansa en la presencia del Señor.